Muy buenas noches. Hoy se cumple un año de haberse iniciado formalmente las conversaciones de paz en La Habana y hace unos pocos días el gobierno y las FARC anunciaron un acuerdo sobre el punto número 2 de la agenda, el relativo a la participación política de la guerrilla una vez se desmovilice, bien sea desde un movimiento o un partido creado a raíz de los acuerdos o integrado en algunos de los existentes de oposición. El acuerdo, según algunos críticos, no pasa de ser una declaración de principios sobre la democracia, un acuerdo más bien de intenciones, un acuerdo vago, abstracto, carente de concreción, tanto que el procurador Alejandro Ordóñez, uno de los más acérrimos enemigos del proceso, dice que no le ve nada, mejor dicho, que no ve tanta euforia para aquellos que han celebrado el acuerdo. Sin embargo, creo que no puede pasarse por alto que es la primera vez que las FARC ponen una firma en un acuerdo en el que se proscribe la violencia como instrumento para hacer política, lo que supone la dejación de las armas, y reconocen que es posible tramitar los cambios que buscan dentro del marco de la Constitución y de las instituciones. Así que de concretarse el acuerdo podría significar una modificación significativa del sistema político y electoral y la incorporación de los alzados en armas a la vida civil del país. Para analizar el acuerdo, sus implicaciones y aportar claves al entendimiento del proceso y a lo que avanza en La Habana, hemos invitado hoy al doctor Carlos Gaviria, que no necesita presentación, pero insisto en recordar algunos de sus cargos. Ha sido catedrático o es catedrático, fue presidente de la Corte Constitucional, senador de la República, presidente del Polo Democrático y candidato presidencial por este partido, candidatura con la que obtuvo el mayor caudal de votos que haya obtenido la izquierda en su historia. También está con nosotros el economista de la Universidad Javeriana, Manuel Moscoso, investigador del Centro de Análisis de Conflicto, especializado en violencia y análisis de conflicto. El doctor Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático, abogado, ha sido ministro y diplomático y hoy es jefe de campaña del candidato único del uribismo, Óscar Iván Zuluaga. Y como cada noche está con nosotros el escritor y periodista Antonio Caballero. Para introducir el debate, para ambientar la discusión y el debate y poner en contexto el acuerdo sobre participación política, los invito a ver un breve reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves. Mientras movimientos insurgentes como el M-19 o el EPL se integraron en la vida política colombiana, después de firmar acuerdos de paz y dejación de las armas, las guerrillas más antiguas del continente, el ELN y las FARC, han continuado un conflicto que dura ya más de medio siglo. En 1985, con los acuerdos de la Uribe y la creación de la Unión Patriótica, las FARC trataron de pactar una transición hacia la vida civil con el presidente Belisario Betancur. El intento fracasó por el exterminio a manos del paramilitarismo coordinado casi siempre con el servicio del Estado, en el que fueron asesinados candidatos a la presidencia de Colombia como Bernardo Jaramillo, congresistas, diputados, alcaldes y más de 2.000 militantes. Décadas después, los delegados del gobierno y las FARC acaban de anunciar un acuerdo, el número 2 de la Agenda de la Paz, que significa, según un comunicado conjunto, que nunca más la política y las armas marcharán juntas. Por ejemplo, prevé poner en marcha el Estatuto de la Oposición, previsto en la Constitución de 1991 y nunca aplicado. El hecho de que durante muchos años el establecimiento colombiano haya adoptado la teoría de la seguridad nacional y haya establecido la categoría de enemigo interno para aplicársela a todos los que hacen oposición o defienden intereses populares, y que eso posteriormente se traduzca en la muerte o desaparición de centenares de líderes, pues constituye, yo diría, que el principal reto para alcanzar la paz. El anuncio ha chocado con la oposición de los sectores políticos vinculados al expresidente Uribe, que se pronuncian siempre a favor de la paz, pero rechazan el proceso que tiene en marcha el presidente Juan Manuel Santos y no explican muy bien cómo alcanzarla. El punto 2 de la agenda de conversaciones con las FARC
busca poner en marcha una nueva apertura democrática para la paz, un diseño estratégico de gran alcance, generar un proceso de profundización de la democracia, ampliando sus linderos. Son muchos los analistas y ciudadanos que se preguntan hoy, ¿cómo cambiará la política en Colombia si las FARC dejan las armas? Bueno, la pregunta queda planteada, pero yo quisiera, antes de tratar de responderla, aprovechar que estamos conmemorando, no, digamos, cumpliendo un año del proceso de La Habana, que cada uno de ustedes me haga un breve balance de ese primer año de conversaciones entre el gobierno y las FARC, señalando qué ven de positivo, de negativo, dónde están los vacíos, etcétera, etcétera. Doctor Gaviria, quisiera empezar con usted. Muy bien, muchas gracias, María Elvira. Muchas gracias por la invitación al programa. Pues yo que generalmente soy escéptico y muy pesimista, en este caso no lo he sido. Siempre pensé que este proceso de paz podría conducir a algún buen puerto, pero justamente no me he hecho muchas ilusiones y por tanto lo que ha ocurrido apenas ha satisfecho mis expectativas, en el sentido de que yo siempre he creído que de allí, de la mesa de conversaciones de La Habana, no va a salir un documento trascendental, que lo trascendental va a ser un documento firmado por la guerrilla y por el gobierno, que eso va a permitir la creación de un cierto ambiente muy diferente al que veníamos respirando. Y por tanto no paro muchas mientes en cuán trascendental fue el documento que se firmó. Yo pienso que es importante, por ejemplo, el documento que se ha firmado, el punto que se ha aprobado. Y hago una observación. Lo que se ha aprobado está incluso contemplado en la Constitución. El Estatuto de Oposición, por ejemplo, que venimos clamando por él hace mucho tiempo y no ha sido posible concretarlo. Con eso se pone de presente uno de los lastres más grandes y yo diría más vergonzosos de la tradición colombiana. Y es que aquí únicamente se pueden materializar los derechos o muchas de las expectativas incluso plasmadas en la Carta cuando se pide por las armas o se apela a las vías de hecho para que le reconozcan un derecho indiscutible a una persona, o cuando la guerrilla entonces hace una exigencia de esta naturaleza y la gente dice, pero claro, es que esa exigencia se debe cumplir. A mí me parece que esto es completamente revelador de una realidad colombiana que a mí me parece deplorable. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el primer punto, el de la política agraria. El mismo presidente dijo, no, es que la política agraria en Colombia tiene que cambiar. Pero ¿por qué tiene que pedir las FARC que cambie la política agraria para que la política agraria cambie? Pero entonces yo resumo mi posición diciendo que sigo siendo moderadamente optimista porque no he esperado grandes cosas, que me parece que la suscripción de un documento, así no tenga mucho contenido, mucha sustancia, va a ser importante para el país. Doctor Holmes. María Elvira, yo sigo siendo muy crítico de lo que está pasando en La Habana. En el qué estamos de acuerdo. Todos queremos la paz. Hay una gran diferencia en el cómo llegar a la paz. Y en esa materia es evidente que las diferencias son sustanciales. ¿Por qué soy crítico de lo que está pasando en La Habana? En primer lugar, porque me parece que se está cometiendo el error de conversar en medio de las balas y las bombas, cosa que ya hemos ensayado en el pasado y siempre ha fracasado. En segundo lugar, no creo que sea conveniente, como de alguna manera lo insinúa. Pero a ver, le digo una cosa también fracasó con cese de hostilidades con la tregua de las FARC, también terminó fracasando. Pero no unilateral por parte de las FARC, eso es lo único que no se ha ensayado. Nosotros con las FARC hemos ensayado todo, cese bilateral, cese unilateral transitorio, negociaciones en Colombia, negociaciones en el exterior, negociaciones solamente con las FARC, zona de distensión, Asamblea Nacional Constituyente con las puertas abiertas, para que llegaran las FARC a construir la institucionalidad con quienes fuimos elegidos y nunca llegaron. De manera que lo que nunca hemos ensayado realmente es un proceso de conversaciones previa cesación de acciones violentas por parte de las FARC. Por eso soy tan crítico de la manera como se ha conducido el proceso. De otro lado, no me parece conveniente que se estén negociando políticas públicas con las FARC hoy en día, como de alguna manera lo señala Carlos Gaviria, y en tercer lugar soy crítico de que se estén dando pasos hacia una paz con impunidad que hoy
conforme a lo que es la realidad del derecho penal internacional es inaceptable nacionalmente bueno, e después podemos internacionalmente. analizar eso, pero ustedes no están un poco ensayando antes de traer las bestias, están partiendo de la base de que es un acuerdo de impunidad cuando ni siquiera se ha llegado a la reglamentación del marco del marco jurídico María Elvira, de la paz. no es sino leer lo que dice el marco jurídico para la paz, yo no me estoy inventando No lo nada. han reglamentado. Pero es que lo que dice ya es suficiente para entender cuáles son las intenciones y hacia dónde se va. Permitir, como lo permite el marco. Intenciones, efectivamente. Permitir, no, pero es que está escrito. Permitir lo que los crímenes de guerra puedan llegar a ser considerados como conexos a los delitos políticos, viola el Estatuto de Roma. Pero el procurador, que es un enemigo del proceso de paz, ha dicho que en el caso podría pensarse como crímenes de guerra los falsos positivos, y en ese sentido también serían admisibles, o digamos, perdonables, o sujetos de levantarle la pena. No, yo creo que los falsos positivos tienen otro tipo de tipificación. Bueno, y lo que hay que señalar es que el marco jurídico para la paz es la manifestación concreta de la intención del Estado en procura de la paz de no investigar y juzgar a los autores de determinados delitos cuya obligación existe conforme a los términos del Estatuto de Roma. Dos posiciones totalmente encontradas. Doctor Moscoso, ¿cuál es la suya? ¿Cómo ve el proceso de paz en La Habana? Bueno, María Elvira, muchas gracias por la invitación. Mi posición es un poco divergente entre esta mesa, porque yo tengo una posición muy optimista frente al proceso, pero una posición optimista que en última requiere tener los pies sobre la tierra, en donde después de un año puede que mucha gente considere que 2 puntos no son lo suficiente para decir que hemos avanzado en el proceso de paz. Sin embargo, yo creo que son puntos realmente importantes, realmente relevantes para el proceso. No son puntos cualquiera, un punto de participación política, un punto de política agraria. Son puntos trascendentales en donde, más allá de los avances, cuando uno detalla cada punto que está acordado en el primero o en el segundo, son puntos sustanciales que van en línea y que pueden favorecer tanto el contexto político de participación política como el contexto de política agraria del país. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, de eso se trata. Yo creo esto, respetando mucho esa posición, creo que hablar de acuerdos infla indebidamente las expectativas, porque el principio que rige las conversaciones es el de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Correcto. De acuerdo. Listo. Antonio. Sí, partiendo de lo que dice el doctor Gaviria, que en realidad aquí no hay razones para que exista la guerrilla. Si efectivamente la Constitución del 91 se cumpliera, si se hubiera hecho un estatuto de oposición en todos los años que lleva aceptado hacerlo, efectivamente no hay razón para que exista guerrilla en Colombia, y en eso tienen razón teóricamente los que dicen que no puede haber guerrilla, puesto que aquí no existe una dictadura, no existe una... Pero en la práctica es muy distinto, la práctica es muy distinta de la teoría en Colombia. Sabemos perfectamente que lo que ha existido aquí lo acaba de reconocer el gobierno de Santos, naturalmente, pero lo han reconocido todos los gobiernos realmente, incluyendo al gobierno de Uribe cuando pretendía hablar con la guerrilla tanto dentro como fuera de Colombia, es que la democracia colombiana es bastante restringida, bastante estrecha, bastante poco democrática, en fin de cuentas. Y eso es lo que ha llevado no solo a las conversaciones actuales, sino al hecho de que haya habido guerrilla durante 50 años. Y no solo la de las FARC, sino otra media docena de organizaciones. Yo estoy de acuerdo, un breve comentario de lo que ha dicho Antonio. Yo estoy de acuerdo con ese punto de vista y quiero subrayar lo siguiente. Ha habido aquí una tal brecha entre lo que se establece institucionalmente y la práctica que... Anoche incluso en alguna conversación con Antonio Navarro, una conversación parecida a esta, donde poníamos de presente que ahora las FARC parecen conformarse con que se materialicen las promesas de la Constitución, y yo decía, y es que algo más, el M-19 lo que pedía era que rigiera la Constitución del 86, una Constitución autoritaria, conservadora, pero yo vuelvo a leer los documentos, los manifiestos del M-19, y lo que pedían finalmente era eso, porque ni siquiera esa Constitución tan precaria, tan autoritaria, tan conservadora regía. Lo que veíamos en el estado de sitio, permanentemente en el estado de sitio. Recuerdo que yo fui en 1977 al Tribunal Rosell
a rendir un informe sobre la justicia penal militar en Colombia, y cuando dije que llevábamos 40 años de estado de sitio, pero si es un estado de excepción, ¿cómo se puede vivir 40 años bajo un estado de excepción? Y era el único artículo de la Constitución del 86 que regía. Claro. Un comentario de lo que ha dicho Antonio. Sobre el tema de la ampliación de los espacios democráticos, si uno repasa la historia, lo que ve es esfuerzos permanentes para ampliar los espacios democráticos. En algún momento las FARC hablaron de la elección popular de alcaldes, la institucionalidad adoptó la elección popular de alcaldes. Se vino luego la Asamblea Nacional Constituyente, una de cuyas columnas vertebrales es la participación democrática por mandato de los colombianos. Eso no fue por idea nuestra, los constituyentes. No, se dieron curules de, ¿cómo se llama?, de favorabilidad política que no aceptaron. Y no solamente eso, María Elvira, uno de los mandatos específicos que recibimos fue el de incorporar en la Constitución los principios y mecanismos propios de la democracia de participación. Y lo hicimos, las puertas estuvieron abiertas, la elección popular de gobernadores, todo lo que existe en materia de organización ciudadana desde el punto de vista del control, de la auditoría, de la participación directa, de la revocatoria de mandato de autoridades locales y departamentales. Es decir, ahí hay un esfuerzo gigantesco, de manera que hablar hoy de ampliación de espacios democráticos adicionales, por supuesto que nos falta mucho, pero siempre ha estado dispuesta la institucionalidad a hacerlo. Sí, no, porque el doctor Gaviria señala lo del estatuto de la oposición. El doctor Álvaro Uribe estuvo 8 años en la presidencia y ese estatuto no fue posible que saliera al otro lado. Aquí se habló, hubo una comisión especial para crear, ¿sí o no, doctor Gaviria? Y no hubo ninguna intención. Es más, la oposición fue perseguida por el gobierno de Uribe, chuzada, pero etcétera, María Elvira, etcétera. Entonces, hablar de garantías en el papel es lindo y en los discursos es lindo, pero la realidad de los opositores pero ¿cuál es la realidad? Que los partidos tradicionales se acabaron. Esa es la realidad. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de la ampliación de los espacios democráticos. ¿Será por eso? ¿Usted cree que fue por eso? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna Perdóname, duda. Carlos, pero los partidos políticos se habían acabado desde mucho antes. Tanto que en 1945... ¿Por qué apareció una figura como Antanas Mockus en la política colombiana? ¿Por qué han surgido en los espacios locales y regionales personas que se han proyectado? Porque perdieron representatividad los partidos por corrupción, entre otras cosas. La corrupción naturalmente ha tenido una gran incidencia en eso. Pero mire, la política Alfonso López de hoy... Michelsen dijo en 1945, Alfonso López Pumarejo, que las fronteras de los partidos se habían borrado, que no tenían razón de ser ya partidos. Pero eso no se reflejaba electoralmente, ahora sí. No, los partidos tradicionales se debilitaron, los nuevos no se consolidan, porque no había partidos, y la mayoría es maquinarias. independiente. Eso es un cambio tremendo en la visión del colombiano frente a la estructura política tradicional. Ese es el hecho concreto. Bueno, doctor también eso obedece al hecho de que Colombia se ha urbanizado. Sí, claro. Ha habido muchos cambios. Pero volvamos al proceso de paz para no desviarnos. Yo quisiera preguntarle al doctor Holmes, que usted usa la palabra nunca las FARC, ni adentro ni afuera, no sé qué, pero las condiciones han evolucionado, entre otras razones, a veces con métodos no tan santos. La estrategia de la seguridad democrática lo que concretó fue una derrota militar estratégica de las FARC y las arrinconó, las hizo replegar. Por otro lado, el continente da muestras de unas condiciones donde exguerrilleros son presidentes. Es decir, los conflictos llegan a una madurez y no cree que algo ha cambiado, que el lenguaje de las FARC ha cambiado, que lo que dice el doctor Gaviria, están aceptando el marco constitucional como el marco posible para hacer la paz, y si no se negocia con los enemigos, ¿con quién se negocia? Yo creo que ha cambiado mucho, sobre todo la posición de la opinión pública frente a las FARC refleja un cambio sustancial. Mire usted que la inmensa mayoría de los colombianos apoya la idea de la paz, sí. Pero cuando se le habla de concesiones jurídicas, la inmensa mayoría dice y cuando se le habla de concesiones políticas, la inmensa mayoría dice ¿Cuál es esa inmensa mayoría? ¿Cómo se mide esa inmensa mayoría? La única manera como se puede medir, que es a través de las encuestas, y eso da cerca del 80%. Y lo da reiteradamente en encuestas realizadas
por distintas. Pero usted sabe que la opinión es volátil opinión. en la medida en que vaya avanzando y se van logrando. Bueno, pero yo me refiero sí, no a la volatilidad, listo, sino a lo que a se lo que refleja es hoy las en día. encuestas. Claro, que ese es un gran cambio. Un comentario adicional. Según Esa mi opinión opinión que tiene la gente, en últimas, es en torno a un punto que no se ha discutido. Es el cuarto punto, quinto punto de la agenda, en donde son premisas que la gente está tomando, que está adoptando, y hasta que no lleguemos a ese punto donde realmente el gobierno y las FARC lleguen a acuerdos puntuales, debería la opinión pública tomar una posición al respecto. Eso está bien. Ahora, yo me refiero a lo Doctor conocido, bueno, sí. que es al marco jurídico para la paz. Listo. Eso es clarísimo. Usted ya es una reforma anticipa que eso es un constitucional. acuerdo de impunidad. Perfecto. Vamos a hacer una breve corte y volvemos en unos minutos para seguir avanzando en el análisis del punto 2 del acuerdo. El acuerdo, como dijimos, el acuerdo de participación política, como dijimos al principio, en el fondo es una declaración de principios sobre como el ejercicio de una democracia amplia, que como lo señalaba Antonio, la nuestra no lo es. Pero tiene, sin embargo, un punto muy concreto que ha dado a múltiples interpretaciones, y yo quisiera que habláramos sobre ese punto, que es el relativo a la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Yo quisiera, doctor Gaviria, que usted me diera su visión de cómo analiza ese punto, cuál es la importancia, la viabilidad de su puesta en marcha, qué ventajas y desventajas le ve. No, a mí me parece que era uno de los puntos que podía uno anticipar. Necesariamente del acuerdo de paz se sigue la reincorporación de los guerrilleros a la vida pública, a la vida civil y a la vida política. Y naturalmente, si su intención es empezar a participar en esa vida política, hace parte de las garantías que se les dé el que haya circunscripciones especiales donde el régimen que tenga prevalencia no sea el ordinario, sino un régimen especial. De manera que a mí me parece que esas circunscripciones están más que justificadas. Se crearon en la Constitución del 91 las circunscripciones indígenas, las circunscripciones de minorías, de manera que me parece que estas que tienen incluso una vocación más de transitoriedad, me parece, están ampliamente justificadas. Pero la gente las ha interpretado, doctor Moscoso, como que son circunscripciones especiales para que se les regalan a las FARC, y sin embargo entiendo que son circunscripciones especiales para movimientos campesinos o movimientos agrarios o movimientos de las regiones afectadas, que son competitivas, son adicionales, pero son competitivas con las candidaturas de los diferentes partidos en las mismas regiones. El punto importante a resaltar es un mecanismo que ya está adoptado por la Constitución del 91. Entonces, lo que se está haciendo es, la propuesta del gobierno y de las FARC es incorporemos o adoptemos una circunscripción especial en zonas abandonadas por el Estado o en zonas donde tradicionalmente de baja representación. Entonces, son zonas donde el conflicto ha perdurado más décadas, 10, 20 años. Entonces, no es que le den una representación directa a las FARC, sino que simplemente la población que se encuentra ubicada en estas regiones afectadas por el conflicto o por el abandono del Estado van a tener una representación en la Cámara de Representantes. Decir, las dignidades cafeteras entran ahí, las dignidades de la cafetera, la papera, etcétera, agrícolas, en el Catatumbo, los movimientos. Doctor Holmes, ¿usted cómo ve eso? A mí me preocupa, María Elvira, me preocupa por varias razones. En primer lugar, yo parto de la base de que acuerdo no hay todavía, hay unos enunciados, pero acuerdo como tal no hay. En segundo lugar, me preocupa que eso vaya a ser caguancitos electorales. ¿Por qué lo menciono? Porque hablar de circunscripciones especiales en zonas donde ha prevalecido la violencia implica que históricamente ha habido una presión sobre la opinión de la gente que no ha podido expresarse de manera libre en virtud de las realidades de violencia que los afectan. Si eso se traduce en términos electorales, cuando no hay entrega sino dejación de armas, podríamos estar caminando hacia caguancitos electorales, repito, que serían muy malos para el país. Le pregunto, ¿usted cómo ve toda esa movilización social que se dio hace un tiempo, el tal paro nacional?
¿Usted la ve realmente infiltrada, como dijo? Es decir, independientemente de que hay infiltraciones, ¿usted no cree que puede ser también que precisamente porque las FARC están negociando y porque están replegadas, hay una liberación de unas fuerzas que antes se sentían constreñidas y que tienen cierta independencia y cierta, digamos, cierta más holgura para manifestarse, y que son esos movimientos los que pueden lograr su representación a través de estas circunscripciones especiales? Yo creo, María Elvira, que ahí hay de todo. Hay protesta legítima, pacífica, que es democráticamente bienvenida. Hay protesta legítima con manifestaciones de violencia que es criticable. Y hay, por supuesto, infiltración, lo cual yo personalmente, y estoy seguro que muchísimos colombianos, rechazamos. Y creo que no se puede confundir lo uno con lo otro. Una cosa es una posibilidad electoral en zonas tradicionales de violencia, donde ha imperado la coacción y el terror. La violencia siempre ha tenido en esas zonas dos partes. No es únicamente una presión de la guerrilla sobre la población, sino... Lo entiendo, pero como se hace referencia a las coincidencias que hoy se conocen, claro, pero digamos, en La Habana, el acuerdo me refiero a que eso es muy peligroso, sin seguridad. entrega de armas y solamente con Bueno, no hemos llegado a ese punto tampoco. Lo menciona el documento, pero, no pero parto de la base de que no hay acuerdo. Yo veo como alguna contradicción, porque se piensa que esas zonas son bastante favorables a las FARC. Y no lo son. Y uno piensa, pero si la gente tiene una reacción tan casi unánime en contra de las FARC, y estas personas han vivido la presión de las FARC, la violencia de las FARC, ¿qué razón tendrán para ser favorables? Quisiera acotar esto. Una pistola en la cabeza. De acuerdo, cabeza. pero quisiera acotar esto. Siempre y cuando no haya una pistola en la cabeza. Hay una encuesta, creo que la primera, o las pocas encuestas que se ha hecho, estudio que hizo la Universidad de los Andes, en que separó gente que no vive en zonas de conflicto y como 1000 y pico de encuestados en zonas de conflicto. Y coinciden con lo que dice el doctor Gaviria. El 69% de esas personas rechaza a las FARC y rechaza la posibilidad de la participación política. No son esas fuerzas las que están encontrando un espacio en estas circunscripciones especiales donde pudieran manifestarse y votar por sus candidatos y competir en franca lid con los candidatos de los partidos tradicionales. María Elvira, eso teóricamente suena perfecto, lindo, pero imagínese usted el comportamiento electoral cuando todavía hay una pistola en la cabeza, porque no hay entrega sino dejación. No, se supone que ese es... Pero ya las FARC han aceptado que van a entregar las armas. Si ya han aceptado que van a entregar las armas. ¿Dónde han hablado de entrega de armas? Declaración hablaron de dejación de armas. Sí, pero es que ellos hablan de dejación de armas en el sentido de que se no niegan a que exista una foto en la que ellas entreguen físicamente las armas al gobierno como se entregan las armas a un vencedor por parte del vencido. ¿No quieres repetir la foto del M-19? La del M-19 ni siquiera era una foto de entrega de las armas. Lo que no quieren repetir... las fundieron. No quieren repetir la foto de los guerrilleros del Llano. De Luis Carlos Restrepo recibiendo las armas de los narcoparamilitares. Y sobre todo la de los guerrilleros del Llano con el general Duarte Blum. Eso es lo que no quieren entregar las armas. Lo quieren dejar las armas, como lo hizo el M-19, que efectivamente las fundió, no las entregó físicamente. Eso es lo que a mí me parece preocupante. El punto importante es decir, usted considera que si no reconocen su derrota y entregan las armas como un vencido, un vencedor, eso no Yo creo que si no hay entrega de armas, no estamos hablando de voluntad real de paz. Insistamos en la palabra entrega y la palabra dejación. ¿Por qué la palabra entrega le parece tan necesaria? Porque me parece que eso es lo que concretaría la voluntad real de abandonar definitivamente la violencia contra los colombianos. ¿Le pareció que no era entrega suficiente la fundición de las armas por parte del M-19? ¿Ha debido ser una entrega física de las armas? Lo que pasa es que aquí se está haciendo una diferencia entre la dejación y la entrega. Si no hay ninguna diferencia, ¿por qué no hablan de entrega? ¿Deberían hacerlo? Porque la entrega implica eso, rendición. Por eso, ¿y qué está esperando la sociedad colombiana? Pero si la sociedad colombiana está esperando... No puede ser la rendición porque están en un acuerdo. Pero mire, justamente, si estuvieran rendidos no habría mesa de negociación. Ahí es donde hay un error estructural, por eso es que tenemos una gran diferencia con respecto al cómo. Es decir, aquí lo que se está es... ¿El cómo para ustedes solo es aceptable si es una derrota cómo militar? Es conversar sin violencia, cuando simultáneamente se adelantan los diálogos. Pregunta. Sí. ¿Es posible conversar sin violencia cuando hay tantos intereses en contra? Digamos que se llega al escenario ideal que usted plantea y que al presidente Uribe le hubiera gustado. ¿Usted cree que al presidente Uribe no le hubiera gustado firmar un acuerdo con las FARC?
concentración. ¿Usted cree que es y posible veeduría nada muy... de violencia cuando las FARC no son el único actor armado, cuando están las BACRIM y cuando además hay intereses, inclusive del establecimiento, por torpedear cualquier arreglo con... No, yo lo que creo es que sería posible, como ha sucedido con otros grupos armados ilegales en el pasado, construir un escenario de conversaciones sin violencia simultánea, con los diálogos y con verificación, una verificación bastante severa para efecto de garantizar que se esté cumpliendo el cese de la violencia y garantizar además la vida de quienes acepten dejar la violencia para efecto de adelantar conversaciones. Y repito, es un poco el ruego que les hago en este momento. Esa es la idea central. Eso es lo que no hemos logrado todavía ensayar con las FARC. Lo demás lo hemos ensayado todo. Le insisto y les pregunto a ustedes, sería posible una negociación donde no haya violencia cuando hay tantos actores interesados, inmersos? Estamos hablando de la violencia del interlocutor. Correcto, y la pregunta es... Lo demás naturalmente tiene que seguirse combatiendo, por correcto. supuesto. ¿Y es verificable? ¿Usted cree que eso es posible y es verificable? No, de ninguna manera. Yo pienso que hay que proceder un poquito con los pies sobre la tierra. Yo pienso que uno de los pasos importantes que dio el presidente Santos fue reconocer que hay un conflicto armado. Y realmente si el conflicto armado se va a solucionar a través de un acuerdo, pues lo que hay que reconocer es que no hay una parte vencida y una parte vencedora. A mí me parece que ese presupuesto es el que da lugar a que las conversaciones se adelanten y a que posiblemente tengan éxito. Doctor Moscoso. Yo creo que yo comparto mucho la opinión del profesor Gaviria, sin embargo yo creo que el paso importante aquí es centrarnos, montarnos todos en el bus de la paz, por decirlo así, y centrar la discusión en los puntos que están tocando. Yo creo que el escenario ideal es el que está ahora, donde están, por decirlo así, obviamente somos conscientes de que hay una confrontación continua, pero se están dejando las partes en un espacio neutral que es La Habana. Entonces, si partimos de esa idea, yo creo que yo comparto la idea de que podemos continuar con este proceso y llegar a nuevos réditos. ¿Usted considera, doctor Holmes, que La Habana es un espacio neutral? La Habana, un espacio neutral, no, me parece un espacio. Yo de neutralidad no hablo. Y le quiero decir una cosa. Carlos, si has hecho una gran concesión, reconociendo que es un espacio. Óigame, María Elvira, pero si yo pudiera cambiar de espacio, cambiaría de espacio. ¿A dónde lo cambiaría? Yo buscaría, ¿Para sus países nórdicos, yo buscaría países con más músculo político. Pero usted no cree precisamente que, porque ya hubo declaraciones abiertas y públicas de los Castro, concretamente Fidel Castro, de que la lucha armada ya no es viable, hay un peso importante para las FARC, precisamente para reconocer que ya el conflicto está maduro, que ya no les queda otra salida, que es ahora o nunca. ¿Usted no cree que es la posibilidad de jugar? Yo insistiría en la tesis de la cesación de la violencia, buscaría otro espacio con más músculo político y mayor capacidad de movilización. ¿Músculo político por parte del país? Músculo político por parte de los anfitriones. ¿Para qué? Es decir, ¿está usted pidiendo la intervención extranjera? Si usted revisa... No, intervención al extranjera. Bueno, lo de la intervención extranjera ya hace parte del paisaje nacional. Llegó un momento en que todo el mundo lo rechazaba. ¿Desde cuándo? Ahora todo el mundo lo pide. Pero si usted mira los procesos de conversaciones exitosos, una de las conclusiones a las que se llega con facilidad es la de que siempre ha habido un tercero con gran músculo político. Con gran músculo político. ¿Cómo se explica, doctor Holmes, que precisamente el apoyo al proceso de paz es mayoritario de países, de todos los espectros políticos? Lo apoya España de la derecha, lo apoya Noruega, lo apoya Suecia, lo apoya, es decir, todo lo que llaman los Estados Unidos, lo que llaman la comunidad internacional, en una u otra forma ha expresado su apoyo al esfuerzo del presidente Santos, que es un riesgo, porque como aquí somos más favorables a la guerra que a la paz, pues se jugó unos restos importantes y aquí no encuentra ese apoyo. Pero María Elvira, mire, lo del apoyo internacional hay que mirarlo con calma. Es natural que cada vez que se pone en marcha un esfuerzo de esta índole, la comunidad internacional expresa su propósito de colaborar. Pero cuando usted le pregunta a la comunidad internacional si acepta amnistías o indultos,
La comunidad internacional le dice que no. Pero es que usted está partiendo de la base, no sé, doctor Gaviria, ¿usted qué piensa? Pero es que ellos están dice que no. partiendo de la base de que todo haber amnistías, indultos, están, insisto, ensillando antes de traer las bestias. Sí, yo también creo, pero yo incluso tengo un punto de vista. Repito, yo estoy hablando del marco jurídico para la paz que está en la Constitución Nacional sin por reglamentar, impulso del repito yo. gobierno, pero dice lo que dice. Pero faltan cosas. Dice lo que dice. Yo tengo un punto de vista incluso un poco más radical, en el sentido de que yo creo que es muy posible que lleguemos a amnistías e indultos. Y no solo eso, sino que la teoría jurídica presta un gran servicio en este caso. No es que la comunidad internacional tenga el derecho de exigirle a Colombia que no conceda amnistías o indultos por delitos no amnistiables o no indultables, sino que la comunidad internacional simplemente dice, si usted lo reconoce, eso me es inoponible a mí, yo no lo reconozco. Y la Corte Supongamos Penal, eso, claro, aún la Corte Penal a pesar Internacional. de que hemos suscrito convenios en ese sentido. Lo que ocurre es esto, ¿qué pasa si los guerrilleros amnistiados o indultados se quedan en Colombia y piden la extradición de ellos? El gobierno colombiano no está obligado a concederlas. El problema es de los guerrilleros si se desplazan a países donde pueden ser extraditados o donde pueden ser juzgados. Pero desde el punto de vista, desde el punto de vista interno, no hay ningún obstáculo. No solo eso, sino que yo digo, al artículo 22 de la Constitución hay que darle sustancia. Esa no es una frase retórica vacía. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, sino un deber que tiene el Estado. Y por tanto, alguna norma de derecho interno, y los tratados internacionales que se incorporan lo son, que resulte ser un obstáculo para la paz, es una norma constitucionalmente inaplicable. Yo tengo, con todo el respeto que le tengo a la sapiencia jurídica del doctor Carlos, como lo tenemos todos los colombianos, yo tengo una diferencia de opinión. ¿Cuál es la diferencia de opinión? El mundo cambió. Estamos en medio de la revolución penal de los 90 en términos internacionales. Colombia asumió unas obligaciones internacionales como lo hicieron más de 120 estados miembros del sistema de Naciones Unidas, y esa obligación consiste en investigar y juzgar a los autores de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Y además eso implica la aceptación de que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia subsidiaria en el caso de que las autoridades nacionales no actúen porque no quieren, y no importa la razón, o porque no pueden, de manera que si esa obligación no se cumple, puede actuar la Corte Penal Internacional. Pero en términos prácticos eso consiste en decir la guerra debe continuar indefinidamente hasta que haya un vencedor y un vencido. No, eso quiere decir que hay un que nuevo paradigma. Para que el vencedor pueda juzgar al vencido. No, Pero, a ver, no porque cualquiera de los dos que sea el vencedor. El Estatuto de Roma no se puede confundir con el Tribunal de Nuremberg. Ese sí fue el tribunal de los vencedores frente a los vencidos. La Corte Penal Internacional es un acuerdo suscrito por más de 120 estados. Es un tema distinto. No, pero yo quiero Y decir... hay un nuevo paradigma, Antonio. El nuevo paradigma es que hoy la justicia es políticamente necesaria y aceptable en tiempos de guerra para evitar problemas mayores en el futuro. Yo creo que nos estamos adelantando No, pero muchísimo. lo que está sucediendo... A ver, Sí, doctor. es verdad. Yo prefiero tomar la postura de vamos paso a paso, y la discusión de impunidad no se debería dar todavía, pues en algunos círculos se da, pero yo prefiero dar una discusión sobre los acuerdos o los preacuerdos que se están ¿no? Se anticipó esa discusión, se anticipó con el marco jurídico para la paz. Pero como lo afirma María Elvira, es un marco que aún no está reglamentado, que hay puntos Pero la por Constitución, discutir. repito, dice lo que dice. Bueno, hacemos otra breve interrupción y volvemos con ustedes en un minuto. Volviendo a la discusión, el acuerdo menciona la inclusión de partidos o movimientos que surjan del proceso de paz. Yo voy a lanzarles aquí una serie de preguntas. ¿Piensan que las FARC van a crear un nuevo partido o movimiento, o que se van a integrar a movimientos ya existentes o partidos ya existentes como la Unión Patriótica, como Marcha Patriótica? ¿Qué significa para la izquierda, y concretamente le pregunto al doctor Gaviria, la desmovilización de las FARC? ¿Ven
a las FARC participando en las elecciones de 2015? Bueno, en primer lugar, para la izquierda significa mucho la desmovilización de las FARC. Significa que la izquierda va a poder hacer política con mucha mayor tranquilidad y sin tener el San Benito de que están apoyando clandestinamente o subrepticiamente la lucha armada, etcétera. Que la lucha armada se acabe en Colombia le presenta a la izquierda un escenario totalmente distinto. Es una bocanada de oxígeno. Clarísimo, donde la izquierda no puede ser acreedora a ese tipo de cargos. Y por tanto, yo creo que si hay algún sector que tenga interés en que la lucha armada cese en Colombia para que sus propuestas, digamos, de reformas hondas al país puedan tener lugar y puedan discutirse tranquilamente en los escenarios públicos, es la izquierda colombiana. ¿Y usted cree que las FARC van a crear un nuevo movimiento o partido o se integrarán a los ya Pues eso existentes? sí me parece Hay una que preguntárselo conjetura a las muy FARC. difícil de hacer. Sobra mi pregunta. Doctor Moscoso, cuente usted cómo ve esto. El punto que, en el acuerdo, en el segundo punto de participación política, el gobierno y las FARC postergaron la transición de las FARC a la política, ¿cierto? Ese punto quedó para el punto número 4. Entonces, sí, sobre todo como las que, curules esas de, ¿cómo se llama?, de favorabilidad. como que unas curules directas que les otorgarían a las FARC. Entonces yo creo que el gobierno lo que está haciendo es, de acuerdo a cómo transcurra el proceso, de acuerdo a los puntos que acuerden en el tercero, en el cuarto, en el quinto, pueden llegar a definir si definitivamente les otorgan un partido político a las FARC o simplemente pueden aliarse a unas bases políticas ya consolidadas. ¿Y usted cómo ve esto, cómo ve la desmovilización, la eventual desmovilización de las FARC como para la izquierda? Como yo lo veo, yo creo que es un fortalecimiento a la izquierda existente que hay en Colombia. Todos somos conscientes de que las FARC u otros, por ejemplo, que es la Marcha Patriótica o organizaciones que están en el Catatumbo, en el Ariari, en el Bajo Putumayo, que son regiones consolidadas o de tradición donde las bases políticas arraigadas en estas regiones, uno puede asumir que son tradicionalmente de las FARC, por decirlo así, uno podría afirmar. Son los que ellos consideran sus bases. Claro, y entonces uno podría decir, en estas bases políticas, las FARC en últimas tendrían el músculo político para incursionarse a la política colombiana. Doctor Holmes. María Elvira, todos queremos un escenario idílico y a la vez realista de participación democrática, pero yo no creo que a ese escenario en las condiciones actuales se pueda llegar con paz, con impunidad. A mí me parece que una de las claves para el verdadero avance de estos esfuerzos es que se construya una paz y impunidad. Une paz, impunidad como si fueran siameses, ni siquiera mellizos, siameses. Piense, no es capaz de imaginar un escenario en que no haya impunidad y en la participación paz y impunidad, de las... estamos de acuerdo. Por eso, pero entonces... ¿Estamos de acuerdo? Paz y impunidad, ¿qué quiere decir? Paz con castigo de cárcel y de imposibilidad de participación en política para los comandantes de la guerrilla. Las obligaciones internacionales. Quiere decir lo que le dijo a Colombia recientemente la fiscal de la Corte Penal Internacional. Que después matizó. Quiere decir lo que le dijo recientemente a Colombia el exfiscal de la Corte Penal Internacional. Quiere decir respetar nuevos paradigmas. De los procesos recientes de paz que ha habido en el mundo, no, el del IRA antes del 2002. En Irlanda, ¿ha habido impunidad? Antes del 2002. Es decir, para usted hay impensable una paz donde no haya castigo, donde no haya cárcel. Hay un año frontera, porque ese es el año en el cual entró en vigor el Estatuto de Roma. Esa es la realidad, ese es el hecho concreto. Pero le pregunto como el escenario un poco que diseña el doctor Gaviria. Pongamos este escenario, las FARC reconocen a las víctimas, se comprometen a devolver tierras, a repararlas, confiesan. Y no hay impunidad. Espérese, verá. No es que hago la pregunta. No, le estoy creando un escenario, digamos, que confiesan todas sus culpas, reconocen, se arrepienten, reparan. Estamos diseñando un escenario hipotético, pero la contraprestación es, piden perdón, y la contraprestación es, digamos,
una veda de participación política por unos años, creo que como sucedió en El Salvador, pero no hay cárcel o hay unos sitios o hay otras alternativas. ¿Usted no cree que muchos colombianos, bueno, si estos van a dejar de disparar, si van a reconocer las víctimas, si nos van a decir dónde están nuestros muertos, si nos van a entregar las tierras que nos robaron y no sé qué, ¿no vale eso mucho más que verlos en una cárcel? Pregunto. Mire, yo creo lo siguiente, a mí me parece que el escenario de justicia es de todas maneras fundamental. Aquí hay un trípode... Pero hay justicia aquí hay un trípode básico. No necesariamente justicia... No, y hay justicia transicional y de hecho nosotros hemos ensayado ya mecanismos de justicia transicional. ¿La verdad no es una forma de justicia? Hay verdad, justicia y reparación y no repetición. Esos son los 4 elementos en los cuales tiene que avanzar la sociedad colombiana. Una forma de justicia, la más importante. Pero miren, el tema no es el discurso que nosotros nos imaginemos, el discurso interno es fácil de hacer, porque todos estamos en favor de la paz. Es decir, ¿usted el tema es qué tan sostenible es lo que hagamos. A aceptar que Colombia haga la paz, que los colombianos hagan la paz entre sí. La comunidad internacional no se va a negar, la comunidad internacional lo que va a esperar es que Colombia cumpla con las obligaciones con las cuales adquirió, que están claramente definidas y consagradas. Yo pregunto una cosa, Carlos, ¿es bueno que Colombia haya adquirido esas obligaciones? A mí me parece bueno porque ese ha sido el movimiento de la comunidad internacional. Si usted mira los pronunciamientos de la Corte... ¿Tú consideras plausible, bueno? Claro que sí, la lucha contra la impunidad, pero yo pregunto, todos lo aplaudimos. Entonces, ¿por qué el doctor Uribe, antes de posicionarse, pidió que no entrara en vigencia el Tratado de Roma? La coyuntura es esta, Carlos. El Estatuto de Roma contenía una cláusula que permitía que cualquier Estado que suscribía el Estatuto pudiera declarar que no aceptaba la competencia de la Corte en materia de crímenes de guerra. La época temporalmente le correspondió afrontarla a Pastrana y como ya se habían producido las elecciones, se hizo la consulta. De manera que primero fue una cláusula que estaba en el Estatuto, se hizo dentro del marco del Estatuto. Pero lo que se quería precisamente era evitar que el Estatuto rigiera y por tanto que hubiera impunidad sin Estatuto. En los casos de crímenes de guerra eso nunca se aplicó ni a lesa humanidad, ni a genocidio, ni al delito de agresión. Esa es la realidad de lo que se hizo en aquel momento. Y naturalmente el esfuerzo a qué apuntaba. A mí me pareció absolutamente sensato incluso que el doctor Uribe hubiera pedido que se aplazara 7 años. Justamente porque pensaba, justamente por una razón, porque pensaba negociar y sabía que el Estatuto era una camisa de fuerza para la negociación. Por supuesto que fue sensato. De modo que entonces el Estatuto, desde ese punto de vista, puede aparecer como necesario, pero no como deseable. A mí me parece bien que se haya avanzado en la definición de esas herramientas para combatir la impunidad. Esa es la línea que tienen todos los pronunciamientos internacionales y Colombia lo que tiene que tener claro es que debe buscar los márgenes aceptables para efecto de que lo que haga sea sostenible políticamente y jurídicamente. Si no, dejaría en entredicho cualquier conclusión de un esfuerzo en procura de la paz. Bueno, volviendo un poco al comienzo rematando con algo que dijimos ahora, pensemos en el tema de el establecimiento, digamos, de un movimiento, un partido político, la incorporación de algunos de los guerrilleros de las FARC, movimientos ya existentes para hacer política. Hay un punto muy sensible que es el de la seguridad. Estamos volviendo a revivir a la Unión Patriótica, viendo otra vez, tenemos ya candidata de la Unión Patriótica. ¿Creen posible garantizar, si se llega a un acuerdo, cuando todo esté acordado, que la experiencia de la Unión Patriótica no se repita? ¿Está Colombia preparada para aceptar, digamos, llenando todos sus requisitos, para aceptar a las FARC o a sus representantes haciendo política y que no volvamos a repetir la experiencia de la OP? Ese es el gran punto. Ese es un gran punto. Aquí mismo hemos tratado un problema, la falta de pedagogía que ha habido. Y por tanto que los guerrilleros insertados sean objeto de animadversión, de odio por parte de la sociedad, lo que dificulta mucho garantizarles la vida, la integridad. Y es que no tenemos que pensar únicamente en el caso tan reciente de la Unión Patriótica, pensemos en la guerrilla liberal, lo que ocurrió con Guadalupe Salcedo y los demás guerrilleros liberales. Yo creo que el gran compromiso del Estado es garantizar esa seguridad,
El gobierno ha dicho que está en condiciones de hacerlo, que tiene buena voluntad de hacerlo, pero me parece que la gran incógnita que se puede plantear es esa. Naturalmente que la obligación del Estado está, pero la pregunta es, ¿y está el Estado en condiciones de garantizarla? Sobre todo, insisto en ese punto en el punto de la falta de pedagogía. A la gente no la han somos capaces acostumbrado. de imaginar. No solo eso, sino que el gobierno sigue hablando un doble lenguaje. Uno es el lenguaje del presidente y otro el lenguaje del ministro Pinzón. Los gajes de negociar en medio de la guerra. Clarísimo. Es decir, hay una especie de esquizofrenia grande. Mientras el presidente Santos está hablando un lenguaje pacifista, el ministro Pinzón está en un plano totalmente diferente. Doctor Hornos. Por eso es tan importante que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es decir, solamente si se dan esos elementos nosotros podremos avanzar hacia una sociedad donde predomine la tolerancia y el pluralismo, que naturalmente es el sueño que todos tenemos. Pero el Estado está en capacidad de garantizar en caso de que se den todos sus ideales. Pero yo creo que no es solo una cuestión de que esté en capacidad de garantizarlo, sino si tiene la voluntad de garantizarlo. Porque tanto en el caso de las guerrillas liberales como en el caso de la Unión Patriótica, el Estado tomó parte activa en el bueno, es una de las cosas que señalan las FARC, ¿no? ¿Quién fusiló a Guadalupe Salcedo? La policía. Las fuerzas oscuras de que hablaba el presidente Barco durante la época del exterminio de la Unión Patriótica, eran fuerzas oscuras que contaban con el apoyo y con la complicidad en muchos casos de las Fuerzas Armadas. Creció a la sombra y con la ayuda y la complicidad de fuerzas del Estado. Entonces tiene la voluntad del Estado de garantizar esa no repetición por parte... Digamos que el Estado tiene que tener esa voluntad, esa es su obligación, ¿cierto? La va a tener. Tiene la sociedad. Y la sociedad también tiene esa obligación. Y por eso es tan importante en qué condiciones se puede avanzar. ¿Cómo? ¿Usted cree realmente que hay la voluntad de todos los sectores de la sociedad? Los hechos demostrarían que no, la ilusión indica que debería ser así. Es que mire, a mí me sorprende encuestas que han hecho, por ejemplo, con los empresarios. Que de clientes para afuera dicen estar apoyando el proceso de paz, pero a la hora de las preguntas en que no revelan sus nombres, dicen que no están dispuestos a financiar la paz con más impuestos y que no están dispuestos a darle empleo a los movilizados. Entonces la pregunta es si estamos preparados para un proceso de paz. ¿Sabe a qué conclusión he llegado yo, María Elvira, viendo esas encuestas? Que la paz que el colombiano tiene en la cabeza consiste en que los que están haciendo terrorismo dejen de hacer terrorismo y punto. Y que todo vuelva a ser como era antes. Y que no haya cambios ningunos en la estructura. Eliminar al enemigo, como dice usted. Que los que están haciendo violencia dejen de hacer violencia. Eso es lo que la paz que la gente tiene en la cabeza. O eliminar al enemigo, que es la teoría del doctor Uribe. No, eliminarlo no, fíjese que no. No tanto si el Estado está en capacidad, sino si tiene voluntad. Y justamente si tiene voluntad de paz, lo primero que tiene que hacer es hacer receptiva a la sociedad para un tipo de acuerdos de estos, hasta tal punto que sea la propia sociedad la que le exija al Estado la seguridad para los reinsertados. La que acompañe el proceso. Imagínense ustedes lo que sería el escenario hoy, si en lugar de estar conversando en medio de las balas y las bombas, se estuviera conversando previa cesación de acciones violentas por parte de las FARC. No es, la realidad es otra. Quisiera preguntarles ya para terminar un sí y un no. Doctor Holmes, ¿el proceso de paz está en un punto de no retorno? No. No. Antonio. Yo creo que sí. Por primera vez. Sí, doctor Yo también, Gabriel. seguro. ¿Usted cree que vamos a llegar a buen puerto? Creo que llegamos a buen puerto. ¿Y usted qué cree, María Elvira? Yo tengo fe en que sí, y tengo muchas dudas con respecto a si estamos preparados para que cuando lleguemos a ese puesto estemos todos listos a construir la paz. Me parece que ahí está el mayor obstáculo, que es en la sociedad. Bueno, pontifiqué que no me tocaba. Pero había que aprovecharla. Les agradezco que me hayan acompañado en este programa. Creo que ha sido muy pedagógico, muy educativo, muy ilustrativo. Espero que ustedes hayan sacado provecho de este programa y los espero el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches.